Ahí están, hola niños, ¿cómo están? Buenos días. ¿Cómo Hola, va? profe. Hola, Bien, hola. bien, ¿y usted? Bien, con sueños. Aquí le voy a mentir, Sí, hace todo. con sueños. Oye, el taller lo tenemos hoy día, ¿se acuerdan? Recuerden que yo les dije que iba hoy taller, mañana, Sí. mañana certamen. Ya, y el taller, como le había explicado, lo voy a dejar abierto toda la tarde hasta la noche, ¿ya? Así que desde las 2 desde las 14 horas de hoy estará habilitado el taller para que ustedes ahí encuentren el mejor horario para conectarse y rendirlo. ¿Vale? Gracias, profe. Felipe me había escrito. ¿Estamos claros, Felipe, o no? Felipe, ya, es que vi un correo tuyo y no te respondí ayer, de verdad. No respondo correo el fin de semana. Trato de evitar eso. Ya, sí. Y ahora temprano no alcancé, pero como te iba a ver, así que ya. Bueno, entonces para los que se están integrando recién, recuerden realizar el taller. Les voy a mostrar acá. Ya en la semana 10 tenemos laboratorio este viernes, por si acaso. Clase martes, ¿qué es la de aminoácidos? ¿Laboratorio presencial o no, profe? No, pues el número 6 es el laboratorio presencial. Este es el 5. Ay, ¿Ya? sí. Gracias, profe. El laboratorio 6 es el 5 de noviembre, por si acaso. Ya, bueno, el taller de integración, como está, ahí, está para hoy. Y les va a aparecer a usted después de las 14 horas, lo mismo que mañana el certamen. El certamen desde mañana a las 14 horas. Así que mañana tenemos clase normal en la mañana. Y pues bueno, pues si tienen alguna duda la pueden preguntar, por supuesto. Y en la tarde rinden el certamen. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Inquietud? ¿Cómo? Y los dos están hasta. ¿Cómo eso? ¿Cómo, Felipe? No entiendo su pregunta. ¿La refiere a la hora? Ah, ya. Van a estar habilitados desde las 14 hasta las 23:59 horas. Pero hoy día solo el taller. Mañana es el certamen. Ya, hoy solo el taller estará habilitado desde el certamen mañana. Hoy solo taller. Mañana certamen. También, Felipe, a la misma hora. De las 14 a las 23:59. ¿Sí? Ya, súper. ¿Alguien tiene otra pregunta?
¿Alguien tiene alguna duda? Recuerden que lo que se va a evaluar tanto en el certamen como en el taller, o sea, más bien ese taller y certamen, es hasta lo de la semana pasada, que corresponde a carbohidratos. Sí, reactividad de carbohidratos. Todo. Esperando que se abra el PPT. Sí, algo que me dejó todo este periodo de clase online fue el computador. Voy a tener que cambiarlo. No sé si lo puedo arreglar un poquito. A ver, no sé. Ahora están carísimos los computadores, profe. Vieron todo. Valentina, aquí no está caro. Está caro, Valentina. Todo. Sí, es cierto. La IA está cara. Un gamer. Eh, un riñón. Puede ser. Lo he pensado varias veces. Eh, no, yo creo que lo puedo. Ese computador, lo que tiene, el problema de esto es que cuando lo enciendo, o sea, si lo dejo Hernando, es más rápido. No, yo tengo un HP, olvídelo, no compren HP, por favor. La HP tiene la obsolescencia programada, es decir, de un número de años les va a durar unos 2, 3 años y de ahí ya empieza a arrojar problemas. El computador está, mira, está bien, pero el arranque, el inicio, cuando lo enciendo, eso, eso tengo que hacer, Felipe. Colocar un disco SSD, eso, y subir un poco la RAM y todo eso. Pero el inicio, olvídalo, se demora como unos 30 minutos en cargar. 30 minutos. Y de ahí abrir no sé, los programas, se queda pegado, es como un camión de 1000 toneladas, y después ya cuando agarra vuelo anda súper rápido. Pero bueno, eso me ocurre. El computador no estaba así, obviamente. Obviamente no estaba así. Pero después de todo esto, no sé, bueno, saqué trote y ese es el problema que tiene. Pero una vez pasado como ese tiempo, ya tú abres un archivo, te pasa a otro archivo, no hay problema. De un programa a otro. Pero es el inicio, sí, el inicio, olviden, tortuga. ¿Ya están viendo esto? Sí. Yes. Sí, me pasa eso. Pasa el. Oye, y no es solo con mi computadora, es una cosa, yo les digo que es de marca, ¿por qué depende? ¿Por qué es la de la marca? Porque el computador de mi esposo también está exactamente igual y los dos estaban nuevos y este computador tiene 3 años. De hecho, cumple 3 años más o menos en esta fecha. 3 años, 3 años, nada, nada, nada. Yo no esperaría que el computador empiece a dar problemas, no sé, por los 5 años, pero no a los 3 años. Los Asus, sí, también he escuchado buenos comentarios. Y me compré una ahora piolita y está bueno. Teníamos del 2012 y no, era media hora para entrar a la clase. Del 2012. Sí, era terrible. Pero me compré o sea, mi papá tenía un ventilador, Ah, entonces pero se conecta y ahí del, solo dos- calienta. del Y no se 2012, calienta. igual harto. Ese que tenía el 2012, ¿cuánto te duró? 10 años. Hasta ahora sigue funcionando, de hecho. Igual bien. Pero, o sea, tú Sí. esperarías que con las cosas nuevas todo bien. Como dice por ahí el dicho, todo es coba nueva, todo amarres bien.
El tema es que en el tiempo. Sí, pues el problema. Profe, una consulta Cuéntame. respecto a las grabaciones. Estaba revisando el otro día las del 12 de octubre ¿Ah? y la primera parte sale como video privado. Video privado. Ah, ya, ya, qué bueno que me avisaste. Ya, Sí, ya lo 12 voy de a octubre, primera parte. voy a echar un vistazo. Sí, voy a echar un Ya, vistazo. gracias. La del 12 de octubre. Sí, Ya. Puede que ahí me haya equivocado un poquitito porque a veces esas opciones las paso más rápido. Y uno dura un segundo. Puede ser. Puede ser que parece que subí una. Ay, bueno, lo voy a revisar. Que yo llego y subo una más. No reviso después los videos. Es lo que me arroja la grabación del Zoom. Me deja la grabación en el computador. Después yo subo sí, solo. esa, la del 5 de octubre, también la primera parte. Ya. Bueno, vamos a comenzar. ¿Y los 7 profes? ¿Cuál 7 profes? Ah, las notas, ahí están, pues. Arriba, arriba la nube. Y ahí eran. Muy bien. Estas clases obviamente no van a ser evaluadas, ¿ya? Así que, Felipe, echando la talla. Pero Felipe, si las notas ustedes las tienen ahí, las ven, las tienen que ver ahí en el Blackboard, ahí están. Sale la nota y el puntaje al tiro. También, pues, laboratorio, los controles, igual, cuestionario virtual, todo eso. Solo hay una nota que no he calificado, que es un informe Pueden sacar igual la nota con un generador de notas, profe. de Pero el laboratorio. puntaje, No, 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 no. No, sí, sí, eso se arroja automático. Los puntajes y las notas los arroja automático el Blackboard, tanto de laboratorio como el taller. Lo único que no arroja automático y que debo calificar yo es lo que ustedes suben, es el informe. El primer informe que ustedes hicieron, ese no lo he hecho. Eso lo debo reconocer. Pero todo el resto de las notas están en el Blackboard. Blackboard, ¿ya? Lo que pasa es que los alumnos ven la aplicación, ¿ya? Y la aplicación es otra cosa, no es Blackboard, por si acaso. Ya chicos, vamos a comenzar la clase de hoy. Corresponde a unas biomoléculas que son las unidades básicas de las proteínas denominadas aminoácidos. Aminoácidos. Son las unidades básicas de un grupo de biomoléculas bastante versátil que tiene múltiples funciones. Este tipo de moléculas orgánicas poseen dos grupos funcionales que ustedes conocen bastante bien. Los ácidos carboxílicos por un lado, por eso se llama o tiene carácter ácido, y el carácter básico o el carácter amino lo da un grupo amino. ¿Ya? Son dos grupos completamente distinguibles que se distinguen a simple vista en una molécula compleja que tiene características físico-químicas completamente diferentes una de otra. La estructura de un aminoácido es como de un aminoácido cualquiera, es como la que ustedes ven acá. Tiene un carbono central
y generalmente es un carbono sp3, ¿ya? Con hibridación sp3, pero además es un carbono alfa, lo cual significa que en la gran mayoría de los aminoácidos ese carbono también es un carbono quiral, excepto en un aminoácido que se llama glicina. Glicina. Ese es el único aminoácido que no es ese carbono quiral. El único aminoácido. El resto de los aminoácidos, todos poseen ese carbono alfa como un carbono quiral. ¿Se entiende? Y posee una cadena ya radical, una cadena lateral que confiere todas las características de cada uno de los aminoácidos. La cadena lateral es como la huella digital del aminoácido. Es decir, todos los aminoácidos tienen esta estructura que es básica. Poseen un carbono, un hidrógeno, un grupo carboxilo, un grupo amino, y lo único que se diferencian es la cadena lateral. La única diferencia entre un aminoácido y otro es la cadena lateral. ¿Vale? Según la cadena lateral de un aminoácido, ya podemos clasificar el aminoácido, podemos entender cuáles son las propiedades físicas del aminoácido, podemos entender cómo responde según la reactividad del aminoácido, ya que todos los aminoácidos poseen un grupo amino y un grupo carboxilo, es fácil predecir la estructura común a todos, ¿ya? Todos los aminoácidos son solubles, ¿ya? Todos los aminoácidos tienen la capacidad de transportarse en agua o en sangre, por ejemplo. No requieren de un transporte de una proteína asociada. Por lo tanto, la única diferencia que hace de un aminoácido entre otros es la cadena lateral. ¿Ya? Solamente la cadena lateral. Algunas características de los aminoácidos son que no todos forman parte de proteína, como a veces uno cree pensar que todos los aminoácidos van a formar parte de proteínas. No, no es así. Hay algunos aminoácidos que tienen una actividad que es sola, aislada, que significa que participan dentro de la fisiología de plantas como también de células animales, actuando como aminoácidos, no unidos a otros aminoácidos formando una proteína. ¿Ok? Si bien existen la gran mayoría de aminoácidos que corresponden a unidades monoméricas de proteína, o sea, son partes de proteínas, no todos, obviamente, pertenecen a algunas proteínas. Por otro lado, desde el punto de vista de la isomería, los aminoácidos, como poseen carbono quiral, la gran mayoría de los aminoácidos que son proteicos son los alfa L aminoácidos. Ojo con eso, interesante dato. ¿Se fijan? Desde el punto de vista de los isómeros, ya los aminoácidos que son activos pero en proteínas son los L, los levoaminoácidos. ¿Ok? También otra característica esencial de los aminoácidos es que algunos son esenciales y no esenciales, pero esta palabrita está asociada a los aspectos metabólicos. Esencial o no esencial significa que la célula de la cual estamos hablando puede ser una célula vegetal o una célula animal. También puede ser microorganismos, ¿ya? Pero en el caso de las células vegetales o células animales, la característica esencial está referida al metabolismo si el metabolismo de la célula en realidad lo puede sintetizar. Eso es. ¿Ya? Básicamente eso es. O sea, la célula puede sintetizar el aminoácido, sí, entonces no es esencial el aminoácido. ¿La célula no puede sintetizar el aminoácido? No, no puede. Entonces el aminoácido es esencial. ¿Qué significa eso? Significa que no lo puede sintetizar, pero lo requiere. Por eso se transforma en un aminoácido esencial. ¿Ya? Porque
no lo puede metabolizar, no lo puede sintetizar, ¿ya? No puede hacer ese aminoácido, no puede sintetizarlo. Y lo otro es que requiere el aminoácido, es requerido. Se requiere para una ruta metabólica específica, ¿ya? O para la síntesis de otros productos a partir de ese aminoácido. ¿Qué es lo que generalmente ocurre? ¿Ya? Dentro de las biomoléculas, y eso para bioquímica, lo que nosotros vamos a ver como esenciales, una son los aminoácidos y los otros son los ácidos grasos, que son tipos de lípidos. Los ácidos grasos también son esenciales. ¿Ya? Y estas dos moléculas son esenciales porque generalmente, ¿qué ocurre? Ocurre que a partir de un aminoácido, ¿ya? De un aminoácido, se pueden transformar a varios aminoácidos. ¿Se fijan? Y ese aminoácido tal vez la célula no lo puede sintetizar, por eso es que son esenciales. Lo mismo ocurre con los ácidos grasos. ¿Ya? Hay que, entonces, si no podemos sintetizarlo, no se puede metabolizar. Y es esencial para producir otras cosas. ¿Qué hay que hacer? Hay que ingerirlo. Entonces, a través de la dieta uno va adquiriendo estos aminoácidos que son esenciales para otros tipos de metabolitos. Por otro lado, son energéticos. También son utilizados como energía, para sacarle trote, para sacarle energía. O sea, no solo los aminoácidos forman parte de proteínas ya y pueden tener una actividad que sea más biológica o fisiológica, sino que también son metabolitos energéticos. También se pueden usar o utilizar en las células para generar energía. ¿De acuerdo? Veamos la clasificación de los aminoácidos. ¿Cuál es la clasificación de los aminoácidos? ¿En qué nos basamos en la clasificación de los aminoácidos? Primero, en la cadena lateral. ¿Ya? La cadena lateral de un aminoácido nos va a predecir qué tipo de aminoácidos son, a qué grupo pertenecen, ¿ya? Cuáles son las características químico-físicas que posee el aminoácido, ¿ya? ¿Cómo lo puedo diferenciar desde el punto de vista de la estructura de la cadena lateral? O sea, nosotros podemos ver la cadena lateral y ustedes van a estar tan capacitados ya en este momento para saber si el aminoácido es polar, es apolar, si tiene algún grupo funcional la cadena lateral, ¿ya? Que determine ciertas características químicas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la clasificación de los aminoácidos según la cadena lateral está relacionada con lo que nosotros revisamos acá, ¿ya? En este esquema. Aquí está prácticamente el resumen de toda la clase según la clasificación. ¿Cómo se clasifican los aminoácidos? Hay dos grandes grupos. Los aminoácidos polares y los aminoácidos apolares. ¿Ya? Y los aromáticos, bueno, los aromáticos forman parte de los apolares, por si acaso. ¿Ya? Es un subgrupo de los apolares. Lo que pasa es que se separan siempre. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de algo aromático, ¿a qué hacemos referencia? Cuando hablamos de algo aromático. Esta es aromático. Aquí hacemos referencia desde el punto de vista estructural. O sea, ustedes tienen que pensar al tiro en una estructura. ¿Cuál es esa estructura? Si hablamos de algo aromático. ¿Los bencenos? Muy bien, los bencenos. O sea, usted imagínense algo que tiene en la estructura esto, un ciclo benceno. ¿Ya? O sea, si yo les muestro la estructura del aminoácido aromático, van a ver benceno. Por algo se llaman aromáticos. ¿Ya? Por supuesto, tiene todas las características resonantes, etcétera, etcétera. Pero, evidentemente, los aromáticos también forman parte de este grupo. ¿Ya? Ojo con eso. Lo que pasa es que se separan porque se analizan las características, tienen varias características bien especiales los aromáticos, los aminoácidos aromáticos, ¿ya? Pero acá uno siempre tiende a hablar de los aminoácidos que son polares, los aminoácidos apolares, pero no se olviden que esta clasificación está determinada solo para la cadena lateral.
Estamos hablando de las cadenas laterales, ¿ya? O sea, las cadenas laterales de los aminoácidos pueden ser polares, pueden ser apolares, ¿ya? O también pueden ser aromáticas. Es la clasificación de los aminoácidos según la cadena lateral. ¿Me explico, no? ¿Me explico? Bueno, dentro de las cadenas laterales polares de los aminoácidos tenemos cadenas laterales polares sin carga y polares con carga. ¿Ya? Polares sin carga y con carga. Y los apolares existen los alifáticos y obviamente los aromáticos. ¿Ya? Ahí, la flechita para el lado. Los alifáticos y los aromáticos. Cadenas lineales y con ciclos. ¿Ok? Y en el caso de los con carga, las cadenas laterales que poseen carga existen con carga negativa y con carga positiva. Los que tienen carga negativa son denominados ácidos porque en su cadena lateral tienen otro grupo carboxilo. Ojo. Y son denominados básicos porque en la cadena lateral tienen grupos aminos. ¿Ya? O sea, en pocas palabras, en los aminoácidos, o cuando nos referimos específicamente a aminoácidos, los grupos carboxilos son los que aportan cargas negativas porque el grupo carboxilo puede generar carga negativa. Y los grupos aminos portan y pueden generar cargas positivas. O sea, si hablamos de una carga negativa, es un grupo carboxilo el que aporta la carga negativa. Si hablamos de una carga positiva, es el grupo amino quien aporta la carga positiva. Vamos de inmediato entonces, aminoácidos apolares. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? ¿Cuáles son las características de los aminoácidos que son apolares? Más bien, insisto, aminoácidos con cadena lateral apolar. Ya, acá yo pregunto la estructura de la cadena lateral por si acaso, pero eso es para el cuarto certamen. Tienen que aprender a distinguirlas. Lo otro es que analizar las cadenas también. Apolar. Aquí, desde el punto de vista de la química orgánica, ¿cómo podemos saber si yo les muestro solamente la estructura? Así, eso, es la prueba. Y le pregunto, ¿eso es polar o es apolar? ¿Cómo usted se da cuenta de eso? ¿Ya? En química orgánica, yo les he enseñado que cada vez que ustedes entienden por una molécula apolar, está relacionado con el contenido de carbono e hidrógeno en la molécula. A medida que el contenido de carbonos e hidrógeno en una molécula aumenta, ¿ya? También va a aumentar la apolaridad. Es más apolar. ¿Ok? O sea, las moléculas que son hidrofóbicas es porque poseen un alto contenido de carbono e hidrógeno. Es por eso que dentro de los compuestos que hemos revisado en química orgánica, los hidrocarburos son bastante apolares. Los alcanos, los alquenos, los alquinos. ¿De acuerdo? Entonces, si miramos la cadena lateral de un aminoácido, tenemos que encontrar bastante carbono e hidrógeno para decir, ah, esto es apolar. Ya, el primero, glicina. La glicina, cadena lateral de la glicina. La cadena lateral está destacada en rosado, por si acaso. ¿Vale? Esa es la cadena lateral de cada uno de los aminoácidos. Glicina, posee un hidrógeno. Alanina, metil, CH3. Profe, entonces para ver la polaridad se ve solo la cadena de los radicales. ¿Cómo? Para ver cuán polares son se ve solo los radicales. Sí, siempre. Y para ver si es polar, y para ver si tiene carga, y para ver si no tiene carga, y para ver si es aromático, siempre revisamos las cadenas laterales. Acá
Lo que yo le estoy mostrando en este momento es la clasificación del aminoácido, pero la clasificación del aminoácido está determinada por la cadena lateral. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tienen que mirar ustedes? Tienen que mirar la cadena lateral. ¿Por qué? ¿Por qué tienen que mirar la cadena lateral, Valentina? Porque fíjate que, mira, eso es lo mismo que eso. ¿Te fijas? Ah, y es lo mismo que eso. Y es lo mismo que eso. Y es lo mismo que está acá. Y es lo mismo que está acá. Y es lo mismo que está acá. Entonces, ¿qué es lo único que cambia, Valentina? Lo que está en rosado. ¿Te das cuenta? Sí. Lo demás ¿Y es cuánto sería como el mínimo? Así como ya de aquí hacia arriba es muy apolar. como el mínimo es esto. Un hidrógeno. Ese es el mínimo, la glicina. Tiene un hidrógeno nomás. Y después, mira, fíjate, un metil, CH3. Ya tenemos ahora 3 carbonos. 6 hidrógenos, 3 carbonos. Y seguimos, 3 carbonos. 4 carbonos. 4 carbonos. ¿Ya? 3 carbonos, pero ojo, que ahí tenemos un átomo de azufre metido al medio. Pero el átomo de azufre es polar. Pero como está rodeado de carbono, la polaridad del átomo de azufre disminuye. ¿Ya? Acá de la glicina, bueno, tiene un hidrógeno, alanina, un metil, ya, la prolina. Hay que hacer un análisis de la prolina. Fíjese qué le ocurre a la prolina. Díganme ustedes, ¿qué le ocurre a la prolina? ¿Qué tiene la prolina que el resto no lo tiene? Tiene un hidrógeno menos. ¿Ya? ¿Qué más observan? Es resonante, dice Felipe. Felipe, para que exista resonancia, tiene que haber doble enlace en un ciclo y acá no hay ningún doble enlace. No, eso fue antes, profe, hace como 15 minutos. Ah, ya, perdón. Pero no tiene que ver igual que está cerrado. Sí, pues, eso tiene que ver, que está cerrado. ¿Quién se cerró con quién? Eso es lo que tienen que identificar. ¿Qué pasó? El quiral con la mina. La cadena lateral se cerró o se cicló con el grupo amino del aminoácido. Hizo esto, ahí está la cadena lateral, ¡pa! Se cerró, ¿ven? Se cicló. O sea, la cadena lateral se cicló acá. Cicló y se unió con el grupo amino. Este es el único aminoácido que tiene esa característica. El único. El único. Y por ser el único, tiene o trae consecuencias. Y las consecuencias son en las proteínas. Ahí vemos las consecuencias de que la prolina esté su cadena lateral unida al grupo amino. ¿Ya? En las proteínas se nota. Entonces, ojo con la prolina, que no se le olvide, la prolina es un poco complicada después cuando, si queremos armar una proteína, ya juntamos una glicina, por ejemplo, la enlazamos con una alanina y después la enlazamos con una prolina, ya, ese enlace no es tan simple. ¿Ya? ¿Y por qué no es tan simple? Por esta característica. Por esa característica, porque la cadena lateral se cicló con el grupo amino. Así que, ojo con la prolina, que siempre es problemática. Después vienen cadenas laterales que van creciendo el número de carbono, ¿no? Pero solamente acá, miren, estamos hablando de apolares, ¿ya? Y en todos los aminoácidos, en las cadenas laterales de estos que yo les estoy mostrando, de este grupo, ¿qué encuentran en las cadenas laterales? Solo encuentran carbono e hidrógeno, excepto ese, excepto la metionina, ¿ya? Que es un aminoácido, uno de los dos azufrados. O sea, aminoácidos que poseen azufre en la cadena lateral.
Ya, esto es una rareza. Esto sí que es una rareza. Un átomo de azufre. No tenemos muchos átomos de azufre en moléculas, por si acaso. ¿Qué hace el azufre? El azufre está ahí. ¿Ya? Acá no tiene mucho impacto, pero en otro aminoácido sí. ¿Ok? Por eso es que la metionina es clasificado como hidrofóbico, porque el átomo de azufre está rodeado de carbonos. ¿Vale? Si el átomo de azufre hubiese estado en la última posición de la cadena, al término de la cadena, estaríamos hablando de otra cosa. ¿Ya? Pero la que... Profe, Dime. ¿el azufre le disminuye la polaridad? No. El azufre es un átomo polar, es electronegativo. Tienen que acordarse de que la polaridad está relacionada con la electronegatividad. ¿Ya? O sea, si yo tengo un átomo que es bien electronegativo, ese átomo electronegativo, ¿ya?, puede determinar características polares. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los elementos electronegativos que siempre se repiten en biomoléculas? Sobre todo el nitrógeno, el oxígeno, ¿ya?, el azufre, muy escaso, muy bajo porcentaje, pero principalmente S y S, sobre todo en grupos funcionales. ¿Ya? O sea, ¿cuáles son los elementos de grupos funcionales que son polares? Esos dos, el nitrógeno y el oxígeno. Cetona, oxígeno. ¿Ya? Ácido carboxílico, oxígeno. Un éter, oxígeno. Un éster, oxígeno. Un alcohol, oxígeno. Aldehído, oxígeno. ¿Se fijan? Entonces, los átomos que son polares son también electronegativos, como el oxígeno y el nitrógeno. ¿De acuerdo? No, no he pasado lista todavía. Después paso lista. ¿Se entiende? Entonces, los